¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Diálogo en este inicio de semana. Hoy ponemos sobre la mesa temas que están marcando el rumbo de nuestro país. La ratificación a través de una reforma constitucional de la cadena perpetua, un cambio profundo en el sistema penal de nuestro país. También vamos a hablar de las audiencias ante la CIDH que reabren debate sobre derechos humanos y también los 4 años del régimen de excepción, con resultados que el gobierno destaca y hay algunos cuestionamientos que también los persigue. Análisis y debate con nuestros invitados, eso es lo que vamos a tener para este día. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal de fin de semana? Sin duda alguna, pues llevamos una agenda importante que analizar este día. Quiero decirte a propósito y recordarle a nuestros amigos televidentes que ya pueden declarar su renta antes del 30 de abril. Es fácil, rápido y está disponible 24/7 la siguiente dirección electrónica para que usted lo haga. Es mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Recuerde, fácil, rápido y está disponible 24/7. Así es que desde ya le invitamos a usted a hacer su parte, declare su renta. Le invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Muy bien, bueno, saludamos a nuestros invitados de hoy día. Así es, vamos a darle la más cordial bienvenida al licenciado Rafael Francisco Boches, docente y escritor. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Buenos días, Ernesto, al colega panelista, también Luis, que lo veo que ya está incorporado desde hace un buen tiempo. Yo tenía ratos de no venir, pero bueno, siempre agradezco esta oportunidad de ejercer la ciudadanía a través del comentario. Así es, su casa y bienvenido, gracias por sus aportes. Bueno, el señor Walter Faguaga también con nosotros, docente e investigador universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien por aquí. Bueno, bienvenido. Agradecido que me hayan invitado también, compartir con el licenciado Boches también. Y quizás solamente de mi parte mandar un saludo a mi estimado Mauricio Rodríguez, quien anda diciendo que yo tengo una plaza fantasma, ¿verdad? Entonces yo quisiera que él pues se disculpara públicamente, o si no, pues tiene la evidencia, pues me reservo el derecho de asistir a la instancia correspondiente, porque de verdad que es una cuestión complicada, porque pone algo que no es así, ¿verdad? Una injuria. Así que, y decirle de que aquí estamos para el debate público, para el diálogo, y creo que es una parte importante de nuestro espacio cívico. Así que salud y llamado de atención también. Bueno, perfecto. Entremos en materia. Vamos a hablar de cadena perpetua. Es que la Asamblea Legislativa ya ratificó el tema de la cadena perpetua, abriendo las puertas a penas más severas para delitos de alto impacto como violaciones, los terroristas y los homicidas. Esta reforma implica cambios en la Constitución y ajustes en las leyes penales para poder aplicarla. El oficialismo la presenta como un acto de justicia e incluso de prevención. Las críticas se plantean algunas dudas sobre su efecto real y el futuro del modelo de rehabilitación que se tenía planteado. ¿Es una medida necesaria o un giro punitivo? Una de las primeras preguntas, y con eso abrimos. Así es, y sobre todo en el contexto, preguntarle si esto se da, obviamente, y qué impacto va a tener en el contexto de la lucha contra la criminalidad que se tiene en el país. Esta semana pasada cumplimos 4 años del régimen de excepción. A ver. Sí, mira, fíjate que en este tema de la cadena perpetua, digamos, yo me voy primero como cuál es el fundamento de la medida. Para mucha gente, la vivencia de la realidad que hemos tenido durante las últimas décadas, incluso desde el tiempo de la guerra y anteriores, te tiene que dar una indicación de que hay algo que no concuerda entre la doctrina sobre la cual se arma la Constitución de El Salvador, que es una doctrina humanista y garantista y que establece que el objetivo de la prisión es la reeducación y la reinserción, y una realidad que no te pega con eso. ¿Por qué? Porque hay ciertos delitos que son tan abominables, que son tan graves, que es muy difícil pensar que la persona que los cometió en algún momento se va a poder reinsertar. Entonces eso te obliga a un cambio de doctrina, ¿verdad? Digamos, un paso de una doctrina que te puede decir el ser humano es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe, que yo no comparto esa visión, a una, digamos, incluso una filosofía, una antropología de una base que te dice, mire, el ser humano tiene potencialmente impulsos que
pueden llegar a autodestruirlo si se deja que crezcan. Y entonces hay que poner leyes firmes. Aquí en El Salvador tuvimos a don Alberto Masferrer, por ejemplo. Don Alberto Masferrer decía, ¿por qué necesitamos las leyes y el Estado? Porque nosotros somos potencialmente perversos. Si no lo cortamos a tiempo, entonces se nos va a degenerar el tema social. Entonces yo creo que ese es un cambio de doctrina que la realidad misma lo ha obligado. Claro, también nosotros podríamos entrar a un debate teórico y sí hay fundamento, ¿verdad? Pero el punto para mí es la realidad ha obligado a un cambio de enfoque en ese tema. Adaptar este sistema a estos delitos específicamente, ¿verdad? Las sociedades evolucionan así como para adaptarse de esta manera y ser más drásticos. Fíjate que yo te voy a decir algo, y quizás de Masferrer me gusta hablar porque en su libro Leer y Escribir nos hablaba mucho precisamente de esa necesidad pues, de leer y escribir. Creo que buena cita que hace el licenciado Bocha. Fíjate que aquí hay dos campos que se enfrentan. Desde la criminología vos tenés dos perspectivas criminológicas. La criminología eminentemente de etiqueta, que es la que te clasifica al delincuente y te lo disuade, y la criminología crítica. Yo en este caso de la reforma en El Salvador anduve buscando en cualquier lado donde previamente se hubiera hablado del tema de penas. Y realmente en todo el aspecto previo a lo que ha sido este lanzamiento, yo el tema de penas no lo encontré, es decir, como una medida para el tema del delito. Sin embargo, sí creo yo que el contexto en el que se lanza este cambio obedece más bien a una visión que hace el sociólogo británico Anthony Bottoms, cuando él dice que cuando un gobierno pues, necesita réditos, necesita respaldos, acude a lo que le llama él un populismo punitivo. Porque en el mundo nadie te ha demostrado que a penas más drásticas tenés menos delitos. Ni nadie te ha demostrado tampoco de que entre más vos endureces algo, lo haces más fuerte. Nosotros, de hecho, en el país, te lo voy a decir, las penas en el caso de homicidios eran casi ya perpetuos. Pues. Bueno, hay casos de 200, 300, hasta más años. Pero y ahí viene el otro punto. Un máximo de 60 años en prisión. 60 años, pero ahí te lo va acumulando. De ahí viene el otro punto, que es importante, va el tema de la violencia sexual, que eso son casos complicados. Pero ¿qué te dice la estadística? Que de cada 10 casos de violencia sexual, 8 se dan en el entorno familiar. Es decir, es un problema social también. Y el tema del terrorismo que entra ahí en esa parte. Yo creería más bien que no es tal vez un cambio de doctrina, sino más bien es una visión de un populismo punitivo de cara a un proceso que ya está claro. Es decir, vos tenés en el elemento, ahora, en el elemento de reinserción, creo que en algo coincido con el profesor. En nuestro país, el tema de criminales, es decir, criminales perversos que tienen en el país, había muchos que realmente no pueden salir a la sociedad así como se ven, pues, porque hay elementos, y eso creo que es importante decirlo, el sistema de justicia pues tiene consejos criminológicos. Y en este caso, yo pensaría más bien que la medida obedece más a esto que a la resolución de un problema. Okay. Usted habla de digamos, de un populismo punitivo, ¿no? Sí. A ver, para comprender mejor, es decir, lo que se ha hecho es un populismo... Es decir, se ha acudido a un elemento más que impacta en la opinión pública que realmente a una causa estructural. ¿Está de acuerdo usted en eso, profesor, en ese planteamiento? Fíjate que el tema del populismo punitivo y, digamos, lo que ha expuesto Walter muy bien, yo lo entiendo si el objetivo de la pena fuera, en este caso de la pena perpetua, fuera disuadir, o sea, prevenir, decirle al delincuente, mire, piénselo bien, no lo vaya a hacer porque le va a caer una pena altísima. Pero no es el caso en específico hoy. Yo creo que ahí hay me sostengo en el cambio de enfoque porque el objetivo de la pena perpetua no es disuadir. Yo en eso, los que dudan que haya una disuasión, yo estoy de acuerdo porque el delincuente no va a estar pensando, bueno, si hago el delito me va a caer cadena perpetua o me va a caer 30 años. En el momento de cometerlo no se lo le va a está hacer. buscando cómo huir, cómo no ser capturado. Pero si hay un objetivo social, y el objetivo social es incapacitar al delincuente, es decir, evitar que vuelva a la sociedad a hacer más daño. ¿Era necesaria esta reforma? Yo creo que sí, porque, te pongo un caso muy puntual, ¿verdad? Actos de terrorismo. Hace 20 años, un militante del FMLN, Mario Belloso, asesinó a 2 policías. Sí. En esa época,
era la pena máxima 35 años. No importa lo que hubieras hecho, te cayeron 35 años. Esto quiere decir que este tipo podría estar saliendo en 2041. Y entonces yo digo, si él en su mente estaba, según él, haciendo actos revolucionarios, pero no cambió su mentalidad, su ideología, puede potencialmente volver a la sociedad a hacer más daño. Ahora, entonces, ahí es donde veo yo que el objetivo es decir, usted no vuelve a la sociedad. Pero hay una frontera demasiado frágil en ese aspecto, porque las condiciones sociales e ideológicas pueden llevarlo, como también la ley lo puede parar en su momento. Lo que pasa es que cuando recurría a esto se llama ortopedia social, básicamente Cercenaz. Ahora, el problema es ahorita que de estos delitos que vos estás considerando, hay uno que me parece, bueno, el homicidio entra en varias categorías, pero hay un tipo, por ejemplo, un psicópata, alguien que mata por placer, ese tipo, sabes que inclusive hasta tiene problemas psiquiátricos, o la criminología te lo puede estudiar, y en los estudios criminológicos, los psicópatas no te representan a veces ni el 3% en otros países desarrollados. Aquí no sabemos, porque aquí tenés una barbarie terrible. Ahora, la violencia sexual es compleja. Y el terrorismo, aquí me está diciendo algo Rafael, que es bien importante, le está diciendo el terrorismo asociado a la ideología. Pero en nuestro país el terrorismo mutó no tanto en la ideología, sino en el factor delictivo. Porque fíjate que es bien interesante. Una de las posturas que inclusive tuvo la CIDH en su momento fue que el Estado reconociera, y eso es bien importante plantearlo, el tema de que las pandillas, a pesar de no ser un ente estatal, estaba violentando derechos. Sí. Y el Estado al no poder solventar eso también se cometió en ese momento. ¿Qué pasó? La Sala Constitucional asume esto y declara a las pandillas, en este caso, grupos terroristas. Ahora, el problema para esto en este momento es de que la cantidad de detenidos que vos tenés van a ser acusados de terrorismo. Pero tenés el problema que todavía no es definido la situación y estatus legal. Entonces vos te vas a enfrentar a dos delitos que básicamente pueden considerarse gravosos y un tercero... Incendiar un microbús con gente adentro no es un acto de... ¡Claro! Eso es un terrorismo y es una violación a los derechos de la... Claro, por supuesto. ¿No? Pero aquí viene el punto, Neto. Si vos demostrás que esos son, con todo el gusto del mundo, y como dice el profesor Rafael, que vayan hasta donde queden. Pero para demostrarlo es el problema. Entonces este es un reto para la Administración de Justicia. Pues sí, para la justicia. Para la Administración de Justicia. Vamos a hacer una pausa, 7 de la mañana con 20 minutos. Interesante la lectura, vamos a la pausa, como bien dices tú. Pero antes vamos a recordarles a ustedes que en estas vacaciones que no te falten sopas Lucky. Sopas Lucky con un 15% más de producto, por eso su sabor es más grande. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Salnet. Vamos a este segundo bloque, hablamos sobre cadena perpetua y les pregunto ahora, haber ratificado esta reforma constitucional, ¿responde a nuestra realidad criminal o tiene una lógica política sobre si los efectos disuasivos son reales o simplemente simbólico en este momento? ¿Cómo lo ve, profesor? Sí, yo creo que digamos, la medida tiene como dos componentes, si lo vemos políticamente hablando, ¿verdad? Primero, yo creo que sí responde. Es más, me atrevería a decir que si fuera por populismo punitivo, hasta se queda corta, porque la gente durante muchísimo tiempo lo que ha estado pidiendo es pena de muerte, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en la pena de muerte y te voy a decir por qué. Porque la pena de muerte para el criminal es una salida fácil. Es una salida fácil, se acabó su sufrimiento, ahí terminó. No, tiene que quedarse en este mundo y pagar lo que hizo. Pero la gente es lo que te pide. Ahora, creo que sí responde a, digamos, a una indignación, pero también se da en un momento político bien particular, ¿verdad? Y yo creo que sí es una respuesta, sobre todo a ciertos, digamos, yo lo veo como ataques coordinados que vienen sobre todo de redes financiadas desde el exterior, en el sentido de decir, miren,
ustedes deberían relajar las leyes, deberían más bien volver a situaciones anteriores e irse por otro camino. Entonces, ante ese elemento de presión política real, yo creo que también el gobierno reacciona y me dice, mire, pues no solo no vamos a regresar, sino vamos que a seguir endurecemos más un poquito más. Entonces se cumplen como un objetivo interno, que es responder a ese plegaje, y también un objetivo Pero externo. una pregunta, Luis, y hacía mención extra cámara que la iba a dejar para, de luego cuando estuviéramos al aire, era precisamente lo que muchos se preguntan. Con esta ratificación del tema de la cadena perpetua para el tema de homicidio, para el tema de violación y el tema de terrorismo, ¿con esto se va a parar los casos de violaciones? Es que ese es el debate. Es decir, el debate es este, mira. Aquí plantea el profesor, yo sí lo considero un populismo punitivo porque realmente es una respuesta a un contexto que enfrenta esto. De acusaciones que hacen organismos, como les dice, que están y te voy a decir, cuestionando la política y las de voy a poner seguridad y las voy a poner en paréntesis porque para mí en este momento podrían ser, pero hay una más importante. Este video donde sale una madre de familia denunciando a un sujeto acusado de violación de niñas de 4 o 5 años que estaba en un plan precisamente de reinserción. Es decir, el gobierno se enfrenta a sí mismo ante un problema, que también se equivoca en estos casos. Ahora, la respuesta en este caso fue meter en la colada a los violadores, que te voy a decir algo, y lo vuelvo a repetir. El problema de la violación, del abuso sexual, y usualmente ubicado con la mayor porcentaje de víctimas entre los 10 a los 19 años, pero tenés porcentajes altos de los 5 a los 10 años. Tenés una sociedad enferma, es decir, a nivel de denuncias de este tipo, y la mayoría se da en el entorno comunitario. Ahora, ¿disuade la pena? Creo que no. Pero sí, por lo menos en este caso, yo pensaría que los elementos punitivos, si bien cierto, son importantes, pero tenés que ver los factores criminológicos que provocan los delitos. Y es donde el punto que se ataca. Ahora, si te digo, como dice el profesor, si la gente lo que hubiera pedido es pena de muerte, eso es lo que la gente te viene diciendo. Sí. Pero en el caso de las sociedades modernas, y esto lo dice Michael Foucault, se quita la libertad por una razón, que es el valor más importante. Como el profesor, al final de cuentas, matar a alguien se le acabó, pero que lo tengas encerrado es diferente. Ahora, el problema en cuanto al punto que hablamos de la rehabilitación es el otro gran punto, porque la rehabilitación, y es la contradicción en la cual se encuentra que la parte gubernamental, porque anteriormente había planteado que el programa Cero Ocio y todo lo que es el sistema penal salvadoreño se ha convertido en un modelo para el mundo, pero con esto le decía al mundo que no es tanto. Inclusive se hablaban de cifras de que en 10 años el 70% de los encarcelados iban a estar libres. Pero hoy, ¿cómo cambia esta realidad ante esta situación? Que había que ver si realmente se mantiene esa misma lógica. Bueno, sin duda. Y vamos a poner el contexto justamente de lo que están diciendo, respuesta o no a presiones internacionales, porque en el ámbito internacional El Salvador enfrenta audiencias ante la CIDH por denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos. Y es que en torno a esto hay organizaciones que señalan detenciones arbitrarias y abusos en torno al marco del régimen de excepción. El gobierno rechaza estas acusaciones y asegura que existe un ataque coordinado de las ONGs. ¿Qué tan sólidos son estos señalamientos? ¿Qué tan graves son las denuncias? Si hablamos de esto, profesor, ¿cómo ha visto estas audiencias y que habían sectores que decían que coordinadamente se habían puesto este tipo de temas en contra de El Salvador? Sí, mira, yo ahorita que ya pasaron un par de semanas, sobre todo de la presentación de este informe de los así llamados expertos y expertas, conocido como el informe HIPES, que lo fueron a dar en el contexto de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira, yo he llegado a una conclusión y que es bien, o sea, yo creo que sí la puedo defender argumentativamente, y es la siguiente. El HIPES, este grupo de expertos y expertas, lo que presentó fue un informe pro pandillas, así te lo digo. Y en este sentido, creo yo que ellos toman un punto de partida que es la posibilidad de que en el marco de una operación que involucra a miles de personas, como el régimen de excepción, me refiero a agentes del orden, pudieran haberse dado, y de hecho se han dado algunos casos, abusos de personas dentro de
toda la operatividad que han cometido. Y que lo ha reconocido el gobierno, incluso hasta pero la incluso, parte... yo no, o sea, digamos, no es que vamos a estar viendo todos y cada uno de los casos, pero sí me parece que hay algunos casos que incluso están hasta judicializados. Sí. Pero yo creo que ese punto de partida, el JIPES, digamos, lo utiliza para llegar a otras conclusiones. Y las conclusiones a las que llega este grupo son las de crear un entorno favorable para que las pandillas regresen. Entonces ellos te plantean, por ejemplo, uno de los temas que más se ha discutido es si ellos dijeron o no que había que liberar 89,000 pandilleros. A mí me parece que sí lo dicen, no textualmente, pero es la consecuencia lógica de que ellos plantean que son detenciones arbitrarias. Ellos te plantean, quieren meter como a las pandillas como víctimas de un ataque del gobierno y penalizarlo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dice que el gobierno no debe atacar a la población civil. Pero en la conceptualización del informe, la población atacada son los pandilleros. A ver, y ellos así te lo dicen. En un resumen digamos, de reacciones del oficialismo, el presidente, entre otros aspectos, dice: el mundo necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones que no son más que los bufetes de abogados de los delincuentes que prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas. Sí, yo creo que es en general. A mí, solo termino antes de dar la palabra a Walter, me parece que el informe del JIPES, te plantea a las pandillas como víctimas, plantea la liberación de 89,000 pandilleros, plantea quitar todas las leyes antipandillas, sacar a la Fuerza Armada de las calles para que no apoye a la policía y, por supuesto, quitar el régimen de excepción y restituir a los magistrados destituidos en 2021 y jueces del antiguo sistema. Esto es crear un entorno pro pandillas y por eso yo digo que ese es un informe con ese interés. ¿Está de acuerdo en ese planteamiento, en ese análisis? No, completamente, no. Estas organizaciones tienen una agenda política que buscan dañar lo que el país ha logrado rescatar en estos años en materia de seguridad. Es que es bien complejo. Yo coincido algo con Rafael, es decir, tampoco en el sentido que las pandillas sean víctimas, es decir, eso coincide con él. No coincido plenamente con él. Las pandillas no son víctimas de nada, las pandillas tienen que estar encerradas todas, eso estamos claramente seguros, es decir, y creo que mi parte como víctima también que fue de las pandillas, creo que estoy de acuerdo plenamente, las pandillas. Ahora, el gran problema, y aquí viene un punto, y eso es lo que yo digo, el informe de JIPES no es una verdad absoluta, si eso estamos claros. Si no es una verdad absoluta. Se basa en... Digámoslo, decir, no es una verdad absoluta en este sentido, que lo que está ahí puesto, digamos que es la verdad. Si eso no es un marco. Lo que yo digo, y creo que sí, hay un punto importante, es que yo veo mucho, y me voy a poner de este lado ahorita, muchos epítetos que te dan la idea de una barbarie. Pero también te dejan de lado, y ahí sí hay que ser muy honestos, todo lo que también pasamos. Hay un capítulo que te lo explica, todo el tema de cómo se construyó esta situación. Ahora, pero yo resumo que aunque no es una verdad absoluta, que posiblemente haya varias cuestiones que están equivocadas, pero hay aspectos que sí hay que considerar, hombre, porque hay un punto que es importante para mí, que pueden ser 4, 5, 6, 7 o cuantos números sea, pero hay personas las cuales también se les tiene que dar justicia cuando estén en la situación del Estado. Y se habla de muertes en centros penales. Hace poco alguien pidió lo que son las autopsias de la gente que ha salido en centros penales, muerta. Porque muchas personas han denunciado, y ahí están esas denuncias, de gente que ha salido muerto con situación de apariencia de tortura. Esos son crímenes, también hay que investigarlos. También hay situaciones que se ha hablado de abusos sexuales. Ahora, el problema está que el Estado tiene que investigar, porque el Estado tampoco puede, a través de sus agentes, criminalizarse. Y esos puntos tiene que poner atención. ¿Por qué? Lo dijo Rafael muy claramente. Cuando el régimen de excepción es darle al Estado permiso para que use tus derechos. Eso es el régimen de excepción. Y por eso se abre la temporalidad. Pero que en ese momento tome tus derechos y te quites tus garantías, no es para que agentes se encarguen de abusar de él. Y aquí viene un punto más importante. Algo que señala JIPES que me parece importante es la transparencia. Y eso sí es importante, la transparencia. Hay personas que no saben dónde está su persona detenida. Hay gente que, es decir, hay varios aspectos del debido proceso que debes considerar. Ahora, por supuesto, yo entiendo la visión del Estado, la visión del gobierno,
en proteger y defender su principal lucha y su principal apuesta. Pero también hay que hacer caso de la crítica. Hay que escuchar aspectos que son importantes, porque tampoco la seguridad, que es el logro más importante, puede empañarlo con el abuso que puede darse en ese sentido. Y aquí es donde se tiene que investigar y apelar a que si son actos individuales de sujetos o realmente una relación del Estado. Esa tesis o ese decir que se hace llamar en toda guerra, difícilmente siempre vas a encontrar muertos, ¿no? Va, pero ¿quién pone los muertos entonces? Porque aquí en el punto. Es decir, los muertos que ponen son los mismos que eran víctimas de las pandillas. En todo caso, porque hay un punto que es importante. Y creo que en el tema de las detenciones arbitrarias es algo que se denuncia ahí. Es que el problema que tiene el Estado, y creo que en el tema de régimen hay que verlo, es que el Estado, el gobierno capturó a 89.000, claro. 91 capturó. Ahora, el reto que tiene es que esta gente culmine un proceso judicial. De acuerdo, para que determinemos eso. Ahora, pero la tesis también que complementa mi intervención es ¿en qué derechos estamos pensando? ¿En los de los pocos que violentan el derecho de la gente honrada? ¿Derechos humanos o derechos criminales? Entonces hay personas que tienen que pagar en nombre de eso. Entonces, es decir, por aquí en el punto. Es decir, el problema que tenés ahorita es que aquí nadie está diciendo que los pandilleros no tengan que pagar. Claro, pero si vos hiciste una política que aprendiste y ahí hay gente que no tendría que estar, ellos tienen que pagar el sacrificio entonces. Profesor, ¿cómo mira ese planteamiento último, esa parte? Sí, es que mira, yo creo que la discusión no es, te repito, si pudo haber habido casos individuales de abusos a derechos humanos. Que de hecho, ahorita recuerdo uno que por cierto lo busqué en el informe del JIPES y no lo encontré. Por ejemplo, el caso de un sargento de la Fuerza Armada que cometió una violación en Playa Misata, que se judicializó, está condenado y los 5 cómplices que estaban a su mando también están. Ese no lo encontré. O sea, el punto aquí es si esas violaciones, como sostiene el gobierno, se dan en efecto como abusos individuales o lo que te vienen a plantear esto del informe de Propandía, que es una cosa sistemática. Entonces yo creo que los casos que se han judicializado o incluso casos menos graves, como hace unas cuantas semanas un par de agentes de la policía que detienen a un conductor y lo golpean y todo, y al día siguiente parece que están sancionados. Detenidos. Entonces, si hubiera una política estructural, gubernamental, sistemática, yo creo que los casos que se han sancionado, judicializado o condenado no existirían. Entonces, yo creo que ahí es donde está una diferencia de visión, y por supuesto que el Estado tiene que hacer lo mejor para minimizar lo que en algunos casos se ha llamado daños colaterales, ¿verdad? Porque ciertamente en una operación de esta magnitud, lamentablemente, y eso pues hay que decirlo, ¿verdad? Es que es imposible que no se cometa algún error. Bueno, el problema es cuando de los errores cometidos hay organizaciones como Cristosal o como Socorro Jurídico Humanitario que te sacan datos de las axilas, porque ellos así son. Ellos por ejemplo, Socorro Jurídico Humanitario te dice: han contabilizado 500 muertes en 4 años adentro de los centros penales, pero la cifra real podrían ser 2.000. Y al día siguiente la misma organización te repite el discurso y te dice: pero la cifra real podrían ser 1.500. Okay, ¿Qué es esa falta de seriedad? Pero aquí viene el punto. Es decir, esto lo hacen las organizaciones, pero el responsable investigador se llama el Estado, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos. Es que la institucionalidad del Estado no tiene que estar coartada a sí misma. ¿Por qué? Porque el informe decía 265 muertes. Ahí viene el punto. Es decir, yo no le llamaría error a una gente que muere en una circunstancia no judicializable, inclusive si estuviera judicializado, porque el Estado, cuando tienen ustedes ahora, lo que dice Rafael es bien importante, fíjate, y por ello yo digo que es de valor escuchar esa crítica, porque vos tenés que deducir si las personas que han cometido ilícitos bajo lo que es el estamento de lo que es el gobierno del Estado, lo han hecho de manera personal, claro. Porque eso puede darse, claro, y ya hemos tenido casos, o realmente es una política como tal, y esa es la diferencia que marca la lesa humanidad. Sí. Ahora, yo pensaría, y por eso te digo, no es una verdad absoluta, pero creo que hay elementos que se pueden considerar, asumirse y desde una perspectiva
creo que objetiva verse, es decir, poder construir algo mejor, pues, porque aquí viene el punto que también es importante, y el informe lo señala, y es algo que tenemos una deuda en el país, que es el sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia ha fallado, y no falla de hoy. Desde la guerra tenemos casos que la gente no se resolvieron. De la posguerra, las pandillas, cuánta gente mataron, cuánta gente todavía está impune. Y hoy puedes tener eso. Entonces yo creo que la justicia es nuestra No debilidad. es una opción orquestada y a la cual decía el presidente, me preocupara si no fuera así, significa que vamos por el camino correcto, gracias a Dios, decía él. Bueno, acordate de que hay una situación que El Salvador tiene que valorar. El Salvador está adscrito a estos organismos, ha firmado protocolos y por lo tanto, aunque no son vinculantes de manera directa, pero son compromisos internacionales que el país Recomendaciones urgentes al Estado, dice el informe: restablecimiento inmediato del Estado de Derecho y liberación de detenidos arbitrariamente. Eso es lo que se cuestiona. Derogación de las leyes antipandillas y leyes penales juveniles. ¿Sería un error hacerle caso a...? Yo creo que sí, sería un terrible error porque si tú le preguntas a una persona que vive en colonias, de las colonias que más sufrieron, dice, mire, fíjese que a partir de mañana se van a liberar a los detenidos arbitrariamente, la Fuerza Armada no va a patrullar, se van a derogar las leyes antipandillas, se va a quitar el régimen de excepción y se va a restaurar la Sala de lo Constitucional, que te va a declarar inconstitucional el SECOT y lo va a desmantelar. Eso es lo que te están planteando. Entonces yo creo que una cosa es, sí, se pueden escuchar críticas. El problema es cuando las críticas te vienen de organismos que están, digamos, coludidos, asociados y orquestados para revertir un proceso. Entonces organizaciones como estas que te he mencionado o como el informe de Cristosal. El informe de Cristosal, de hecho, está tomado en cuenta. Sí, es decir, eso es una cantidad de fuentes que... Cristosal, el problema de las fuentes es que si te Socorro mienten, Jurídico, Observatorio de la UCA, Human Rights, Amnistía Internacional y investigaciones de la sociedad civil. Sí, se basan. pero es que la sociedad que es civil el para grupo de ellos son investigadores. MOVIR, Cristosal, el Socorro Jurídico, que es una persona y dos más que no tiene la capacidad operativa de verificar y certificar lo que ellos afirman. Hoy te salen con que son 33,000 inocentes. Vea lo que te dijo Petro, por ejemplo. 86. Petro en su demencia ya producto de, no sé, de qué tipo de bebidas, te salen con que como había 33,000 pandilleros que no estaban en el registro previo perfilados, él se saca de la axila que son inocentes. Pero aquí en el punto, fíjate, creo que no es fácil, este análisis, porque fíjate que sucede algo. Va a esas cifras que plantea el profesor, ¿va? Es decir, esas cifras realmente ponen una situación complicada para la detención, que obviamente creo que va a ser el tema del régimen, pero aquí hay un caso que es importante, y para mí creo que es de valor lo que dice el profesor. Si yo a la gente en la calle, yo le digo, miren, le voy a quitar el régimen, y la gente que te va a... Claro, porque el Estado no ha ofrecido otra cuestión. Es decir, todavía no ha ofrecido el Estado una posibilidad de regresar o quitar la excepción que ya se convirtió en norma. ¿No será comprensible el hecho de que sostienen que todavía hay pandilleros en la calle? Pero aquí en el punto, mi estimado Neto y Luis, cuando viene, hasta carguemos al último. Pero yo te quería ese argumento si todos los días hubiera operativo buscándolos. Pero los que caen son porque los encuentran de casualidad. Okay. Vamos a hacer pausa y volvemos hablando del régimen de excepción, ¿les parece? Porque se han cumplido ya 4 años bajo régimen de excepción. Resultados, necesidades de mantenerlo o no, herramientas que podrían sustituirlo, son parte de la discusión más adelante. Quédese con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de régimen de excepción, nos centramos en eso, y es que se cumplen 4 años del régimen de excepción, una de las principales apuestas en materia de seguridad del país. El gobierno destaca la reducción histórica en homicidios y el control territorial. Las críticas apuntan a detenciones sin debido proceso y también algunas restricciones a derechos. El debate clave ¿debe mantenerse como herramienta de seguridad o se ha convertido ya en un instrumento político? Eso les pregunto. Walter, ¿cómo lo ve el régimen de excepción? Resultados ahí están,
pero muchos dicen hay un espejismo en torno a esto. Mira, lo que pasa es que el resultado que vos ves, y creo que eso no lo puedes negar, es decir, desarticulaste las pandillas. Pues. Eso lo ves en el territorio, creo que cualquiera lo puede ver, ¿verdad? Sin duda creo que es el resultado que se tiene en ese sentido. Pero ahí viene el punto. Angren, un gran sociólogo y criminólogo, considera que cuando vos ocupás y te vales de lo que es, en este caso, la excepcionalidad, trascendés su temporalidad y haces otro uso de hecho, entonces ya está generando una naturalización de lo que es la excepcionalidad. Y es algo que en el país también tenemos que valorarlo. Porque el régimen de excepción, acordate hace 4 años, ¿cuál era el escenario que se tenía? El plan control territorial, que ya se había implementado en 2019, llevaba un rumbo, por resultados, algunas cuestiones ahí, ¿verdad? Pero se rompe en un momento determinado y se crea un día con tantos homicidios que parecía que las pandillas venían encima nuevamente. Eso, de ahí partió el régimen de excepción, de una ruptura. Ahora, de esa ruptura todavía no tenemos resultados de qué pasó. Y se implementa el régimen y se genera pues lo que es una captura masiva de individuos que en este caso, hay que decirlo, si hay aciertos importantes en la captura de varios pandilleros, porque ahí creo que hay que ser honesto, pues creo que los mismos pandilleros, es porque la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada no nacieron ayer, venían trabajando, pues habían elementos de inteligencia y fueron detenidos la mayoría. Otros pues se denuncia ahí que salieron líderes afuera. Pero el problema aquí ahorita, en ese momento, era contener esa vorágine de violencia. Ahora, y ahí viene el punto, cuando se fue naturalizando y se fue creando las condiciones para regresar y salir de la excepcionalidad, ahí viene el debate. ¿Por qué? Porque hoy viene el punto. ¿Qué derechos te suspenden? Y si esos derechos son necesarios tenerlos suspendidos, o necesitas buscar leyes que te permitan esa parte. Ahora, yo creería que si vamos al origen de lo que fue el nacimiento del régimen, eso en teoría ya no está. Y desde una lógica sociológica, que es su especialidad, debería entonces ya ser sustituido por otras herramientas que de alguna manera le den más solvencia al tema de la legalidad y al tema de derechos humanos. Lo que pasa es que el gobierno, si no te tiene otra cosa que ofrecer, te ofrece régimen. El problema es cuando entras en una cuestión donde tenés que resolver una situación. Vos has detenido X cantidad de gente. Es decir, y la tenés detenida, muchos dicen, y he escuchado yo decir, pero si fueran inocentes no hubieran cambios, así. Ahí hay un montón que eran culpables. Pero entonces, licenciado Rafael, ¿es necesario ya sustituirlo? ¿Es válido pensar en sustituir? Mira, yo creo que el régimen de excepción se justifica en el marco de la estrategia general de guerra contra las pandillas. Sí. Es cierto, la mayoría de pandilleros están presos o en fuga, huyendo. Digamos que hay una desarticulación efectiva de las pandillas, pero el tema de los remanentes, yo creo que para enfrentar el tema de los remanentes de pandillas y de la subcultura de pandillas que persiste, sobre todo en los entornos de los familiares de estas personas, sí el régimen de excepción te da algunas herramientas bien puntuales. Por ejemplo, el hecho de poder detener y llevar a prisión a un pandillero que visiblemente lo es por el tema de tatuajes, que si no estuviera el régimen de excepción, probablemente tendría que haber, no sé, una orden de captura emitida previamente por un juez, y a los 3 días, si no lo presentas, tiene que ir libre. Entonces, digamos, eso facilita. Pero yo creo que hay otra cosa que también es muy importante, y es que cuando se captura a un pandillero, tiene, al igual que toda persona, tiene redes y tiene contactos, ¿verdad? Entonces, esas redes y esos contactos se pueden establecer a partir de la intervención de sus medios de comunicación, ¿verdad? Sus celulares, entonces, si no fuera así, el pandillero te puede decir, usted no tiene derecho a pedirme ver mi teléfono, ¿verdad? Si no me trae una orden de un juez, que de una burocracia. Entonces yo creo que ese tema, porque ya se han dado casos que inmediatamente se captura al pandillero, entonces ahí se ve mensajes, redes, y ese material es judicialmente
válido, que si no estuviera el régimen diría, no, aquí le han violentado los derechos, esto no se puede ocupar. Entonces yo creo que esas dos herramientas sí son importantes, y también te lo puedo decir a veces como un símil, ¿verdad? Yo sé que esto no es jurídico, pero yo lo comparo a cuando tú tienes en tu cuerpo un padecimiento y te dan un tratamiento fuerte, un tratamiento de 10 días de antibióticos. Si a los 4 días te has tomado tus antibióticos, te vas a sentir bien, y mucha gente comete el error de decir, ya no los necesito, pero el médico te dice, tómese el tratamiento hasta el final, porque si te da un rebrote le va a dar más fuerte, y entonces ahí se va a complicar. Va a ser peor la Pero cosa. aquí en el punto que para mí es importante, vos puedes hacer eso si haces una ley especial, es decir, vos puedes hacer ley especial. El problema es que yo te aceptara la cuestión que dice el profesor, y me parece que es uno de los justificantes, si eso no se lo aplica a gente que no tenga que ver con pandillas. El problema es que el régimen, por cuestión de las salas constitucionales, se sabe que está aplicada para todos. Es decir, y eso es algo un hecho que está planteado. Es decir, Expone un plan de salida. es decir, eso tiene que hacer las autoridades, porque aquí hay un problema. Vos no puedes tener a toda la sociedad en un régimen cuando tus objetivos son los pandilleros. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchas personas a las que se le ha aplicado el régimen y no tienen que ver con pandillas. Y este caso de la comunicación, que es básicamente la intervención telefónica y tus comunicaciones, vos los puedes con una ley especial, no para tener una ley antiterrorismo, pues una ley antipandillas. Yo creería más bien que el tema del régimen sigue siendo justificable porque también es una herramienta de control político. Y eso hay que plantearlo. Es decir, si vos tenés un régimen de elección, y eso no lo digo yo, lo plantea el informe que precisamente el mismo gobierno lo compartió en su momento, de Galo, no si Galo, el informe de lo que es seguridad global. Te dice el informe, es cierto, el país está gobernado por pandillas, pero hoy tiene un estado policíaco donde las garantías de sus ciudadanos son desprotegidas y posiblemente se cometan abusos. Para ambos, sin régimen volvemos al pasado. Yo creo que dejaría una puerta abierta muy peligrosa en este momento. Y además hay otra cosa. Nosotros estamos hablando, todos los que venimos al programa, los que analizamos, hablamos de que ya no es necesario, pero habría que preguntar si el Gabinete de Seguridad, con los informes de inteligencia que tiene, ellos son los que conocen y los que solicitan mes a mes, porque consideran que todavía es necesario. Claro. Incluso a veces se han dado algunas supuestas filtraciones de un señor que dice que conoce el fenómeno de pandillas y que le filtran a él los informes de inteligencia que cuando uno los lee son preocupantes, porque dice hay actividad aquí, hay actividad. Entonces yo creo que no olvidemos quiénes son los que conocen. Precisamente un punto para regresar al régimen, para en su momento hablar del régimen es la transparencia de la información, pues. Eso es importante, porque el ciudadano debe estar informado, el tema del debido proceso. Entonces yo creería que regresar es decir, aquí hay un problema, que ya asumimos que la excepcionalidad es normalidad, entonces está el problema, porque si asumimos que la normalidad es la excepcionalidad, tenemos un problema como país, hay que verlo. Ok, pero es una herramienta, muchos dicen, y la oposición, que esta es una herramienta política que busca debilitar los contrapesos en el país. ¿Qué dice usted de repente? Habría que valorarlo en este sentido. Porque mira, el problema de los contrapesos es que en este momento no tiene alternativa. Es una realidad. Es decir, a pesar que puedas tener disidencias, personas que posiblemente no compartan con el gobierno, la gente no lo canaliza en los instrumentos políticos electorales que tenés ahorita. Lo que siento yo, que es donde hay un debilitamiento, es en la sociedad civil, pero no en la sociedad civil en términos organizados, sino en la función de las personas. Ahora, por eso Galo, vuelvo a repetir, lo dice. Galo, no si Galo, sino que Galo, no puedes tener un estado policiaco, no puedes estar vulnerando derechos de tus ciudadanos. Por eso la excepcionalidad, y luego voy a decir, si el gobierno no tiene otra forma de decirte te protejo sin quitarte tus derechos, entonces quien tiene que darle respuesta en un momento es el Estado, porque el Estado tiene que ser en todo caso el que te garantice la seguridad, pero el goce de tus derechos, y a los criminales castigarlos con todo el peso de la ley, como corresponde. Profesor, conclusiones. Sí, yo creo que el régimen de excepción no tiene efectos de control político para debilitar contrapesos, porque la oposición no necesita más que de existir para debilitarse. Ellos han demostrado una incapacidad absoluta para ir cada vez más para abajo. Y de hecho, uno de los derechos que no está suspendido, creo que lo estuvo en los primeros decretos del régimen de excepción, pero que no está suspendido ahora, es el de libre asociación. Libre asociación, sí. Entonces, solo fueron los primeros. Y de hecho ahí andan en sus manifestaciones, claro, cada vez son más grandes los carteles y menos la cantidad de personas, pero ahí andan.
ahí anda, si eso nadie los... Solo amén de cierre, ¿El Salvador está construyendo un modelo de seguridad sostenible o también puede ser un modelo cuestionado a largo plazo? Es que el problema es que el modelo responde a las circunstancias actuales. En el futuro se va a ver si realmente estas circunstancias se justificaron o no. Hay señalamientos, sí, hay éxitos, sí. Todo depende del tiempo, es el mejor árbitro para decirte cuál es el balance. De momento yo te puedo decir, en términos generales, si hay una respuesta de la gente, pero también hay cuestiones que tenés que observar directamente. Equilibrio entre seguridad y derechos, profesor. Sí, yo creo que la gente apoya el régimen de excepción porque no siente en su mayoría que le estén siendo vulnerados sus derechos. Sí. Si la gente lo sintiera, otra cosa sería. Pero me parece que también pasa por algo que mencionó el vicepresidente en una entrevista que le hicieron ahí en Europa. Y que también el presidente Bukele en otro contexto mencionó una cosilla. Cuando ya no sea sostenible políticamente, entonces probablemente se quite. Entonces hay que tener problemas, realmente. Okay. Bueno, me parece que hay elementos importantes que recoger de los análisis que han hecho y sobre todo también en un contexto de los 4 años que tiene de haberse aprobado, ¿verdad? Hace 4 años, rápido. Pasa el tiempo rapidísimo. Resultados, pues ahí están a la mano, ¿verdad? Un país que tiene prácticamente 0 tasa de homicidios, etcétera, ¿no? Pero también tiene a la par una serie de cuestionamientos de sectores que los hemos visto ahora también. Bueno, muy bien, gracias a ambos por tomarse el tiempo de venir este lunes. Gracias, profesor. Felices bueno, vacaciones. Pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a descansar para tomar energía. Bien merecidos, también gracias. No, y gracias por la invitación, haber compartido con el profesor Rafael y a toda la audiencia también un saludo cordial. Muy bien, y a usted, amigo televidente, le damos las gracias por estar ahí, iniciando la semana con nosotros. Recuerden, punto de cada hora, se vienen avances de noticias. No paramos en información, en deportes y en entretenimiento acá en Grupo Megavisión. Mañana los esperamos siempre a la misma hora. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.